Hola, hoy nos metemos de lleno en el motor de la vida, la fisiología cardíaca. Vamos a hacer una exploración bien detallada de cómo funciona el músculo del corazón, su increíble trabajo como bomba y, bueno, el papel fundamental de sus válvulas. Es como asomarse a a la ingeniería detrás de cada latido, ¿no? Para guiarnos, tenemos extractos del Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology, la 15ª edición. Nuestra misión hoy es desgranar estos conceptos que a veces suenan complejos para tener una visión clara, completa de cómo opera este órgano vital. Queremos que este análisis sea lo más completo y bien explicado posible, basándonos en lo que nos dicen las fuentes. Exacto. Vamos a ver desde la célula misma cómo se comunica, cómo se organiza, hasta, bueno, el bombeo coordinado que nos mantiene vivos. Perfecto. La idea es entender por qué cada pieza de este mecanismo es tan crucial. Desde, no sé, un impulso eléctrico hasta cómo se cierra una válvula. Todo tiene su razón de ser. Totalmente. Perfecto. Empecemos por algo que parece básico pero es fundamental. El corazón no es una bomba, sino dos. Dos bombas trabajando juntas. ¿Cómo es eso? Así es, son como dos bombas puestas en serie, una detrás de la otra. La bomba derecha, digamos, recoge la sangre que vuelve del cuerpo, ya sin mucho oxígeno, y la impulsa hacia los pulmones. Ajá, Ahí en los pulmones la sangre se carga de oxígeno. Esa es la circulación pulmonar. claro. Luego esa sangre ya oxigenada va a la bomba izquierda. Y esta, que es más potente, la impulsa a todo el resto del organismo. Esa es la circulación sistémica. Cada una de estas bombas tiene su cámara de recepción, que llamamos aurícula o atrio, y su cámara principal de bombeo, el ventrículo. Y bueno, todo esto está protegido por una especie de saco, el pericardio. Dos circuitos entonces perfectamente coordinados. ¿Y el músculo que hace todo este trabajo? ¿Qué tiene de especial? Porque entiendo que no todo el músculo del corazón es igual, ¿verdad? Correcto, muy buena observación. Hay tres tipos principales, digamos. Está el músculo de las aurículas, el músculo de los ventrículos y luego unas fibras musculares muy especializadas. ¿Especializadas en qué? Bueno, el músculo auricular y ventricular se contraen fuerte, parecido a como lo hace el músculo de tus brazos, por ejemplo. Pero la gran diferencia es que su contracción dura mucho más tiempo. Ahora, las fibras especializadas, esas son distintas. Casi no se contraen. Su trabajo principal es generar y conducir muy rápido los impulsos eléctricos que marcan el ritmo y coordinan todo el latido. Son como el sistema eléctrico del corazón. Mencionas la transmisión de impulsos. El texto habla de discos intercalados y sin sitio. Se refieren a cómo se conectan las células, ¿no? ¿Qué significan exactamente? Suena importante para esa coordinación que dices. Son absolutamente clave. Imagínate las células del músculo cardíaco como si fueran ladrillos individuales. Los discos intercalados son como, digamos, un cemento muy especializado que une esos ladrillos de forma súper íntima. Ya veo. Y dentro de ese cemento hay unos canales directos, que se llaman uniones comunicantes o gap junctions. Estos permiten que los iones, la electricidad, digamos, pasen libremente de una célula a la siguiente casi instantáneamente. Ajá. Esto hace que, eléctricamente, todas esas células conectadas se comporten como si fueran una sola unidad gigante. Cuando una se activa, ¡pum!, la señal corre como pólvora a todas las demás. A eso le llamamos un sinsitio. Ah, claro. Como una ola en un estadio, ¿no? Que empieza en un punto y se propaga por toda la grada. Exactamente. Esa es una muy buena analogía. Y en el corazón tenemos, de hecho, dos de estos estadios, o sinsitios principales, pero separados. Uno para las aurículas y otro para los ventrículos. Separados. ¿Por qué? Sí, están aislados eléctricamente entre sí por un tejido fibroso, como si fuera un portafuegos. Este tejido está justo alrededor de las válvulas que conectan las aurículas con los ventrículos, las válvulas AB. ¿Y esa separación, ese cortafuegos, para qué sirve? ¿Por qué es necesaria? Es vital, pero vital, para que el bombeo sea ordenado. Asegura que las aurículas se contraigan primero, empujando la sangre hacia los ventrículos, y solo después se contraigan los ventrículos para expulsarla. Les da tiempo a llenarse bien. La única conexión eléctrica normal entre estos dos sinsitios es un puente especializado que se llama haz auriculoventricular o haz AB.
Y, de hecho, este puente introduce a propósito un pequeño retraso en la señal. Pura ingeniería biológica. Increíble. Y hablando de señales eléctricas, ¿cómo es esa señal? El potencial de acción en el músculo del ventrículo. El texto destaca que tiene una forma muy particular con una especie de meseta. Sí, es muy característico y funcionalmente, crucial. A diferencia del impulso nervioso o del músculo esquelético, que son como chispazos muy breves, el potencial de acción en el ventrículo es largo. Empieza con una subida muy rápida de voltaje, va de unos menos 85 milivoltios a unos plus 20. Pero luego, en lugar de caer inmediatamente, se mantiene ahí arriba, en positivo, durante un tiempo considerable, unos 0.2 segundos. Forma esa meseta o plató. Y después, sí, finalmente baja, se repolariza y vuelve al estado de reposo, que está sobre los menos 90 milivoltios. Vaya, una meseta, una pausa en la bajada, digamos. ¿Y qué causa eso? ¿Por qué es tan importante? La causa principal es la entrada de iones calcio a la célula. Durante esa fase de meseta se abren unos canales especiales, llamados canales lentos de calcio o tipo L, que dejan entrar calcio. Ah, el calcio otra vez. Exacto. Y al mismo tiempo, la salida de potasio, que es lo que normalmente haría bajar el voltaje rápido, se reduce temporalmente. O sea, entra carga positiva, calcio, y sale menos carga positiva, potasio. Esa combinación mantiene el interior de la célula positivo por más tiempo. ¿Y la importancia? Es fundamental, porque esta meseta eléctrica es lo que hace que la contracción muscular dure más tiempo. Prolonga el periodo en el que el músculo está activo. Y además, como veremos en un momento, está directamente relacionada con algo llamado periodo refractario. Entendido. O sea, la forma de la señal eléctrica dicta la duración de la contracción. Y esta señal viaja siempre a la misma velocidad por todo el corazón. No, que va para nada. En el músculo normal de las aurículas y los ventrículos va a una velocidad moderada, ponle. Medio metro por segundo, más o menos. Pero en las fibras del sistema de conducción especializado, sobre todo en unas llamadas fibras de Purkinje, que distribuyen la señal por todos los ventrículos, ahí viaja muchísimo más rápido, hasta 4 metros por segundo. ¡Wow! ¿Y eso para qué? Es como tener autopistas eléctricas. Asegura que la orden de contraerse llegue a todo el músculo ventricular casi al mismo tiempo. Esto es vital para que el ventrículo se contraiga de forma coordinada y eficiente, como una unidad, y expulse la sangre con fuerza. Tiene lógica. Ahora, si la contracción es tan prolongada por esa meseta, ¿qué evita que el corazón se quede como enganchado en una contracción continua? Como un calambre muscular, ¿no? Eso sería terrible. Muy buena pregunta. Ahí entra en juego el periodo refractario. Justamente por esa meseta tan larga, la célula muscular cardíaca se vuelve inexcitable, no responde a nuevos estímulos, durante casi toda la duración de su propia contracción. ¿Cómo que inexcitable? Sí, es el llamado periodo refractario absoluto. Dura unos 0.25 a 0.30 segundos en los ventrículos. Durante ese tiempo, aunque llegue otra señal eléctrica, la célula simplemente no puede iniciar una nueva contracción. Es como si necesitara resetearse. Este periodo es mucho más largo que en el músculo esquelético y es precisamente lo que impide la tetanización. O sea, que el corazón entre en ese estado de calambre o contracción sostenida. Garantiza que siempre haya fases claras de contracción y relajación. Es un mecanismo de seguridad fundamental. Entonces, esa meseta eléctrica no solo alarga la contracción útil, sino que también protege al corazón de sí mismo, por así decirlo, protege el ciclo. Exacto. Ahora, conectemos la electricidad con la fuerza muscular. ¿Cómo esa señal eléctrica, ese potencial de acción con su meseta, hace que el músculo realmente se contraiga? Mencionaste el calcio antes. ¿Qué papel juega aquí? Ese es el proceso que llamamos acoplamiento, excitación, contracción. Es cómo la señal eléctrica, excitación, se traduce en una acción mecánica, contracción. Cuando el potencial de acción viaja por la superficie de la célula y se mete hacia el interior por unas invaginaciones que se llaman túbulos T, actúa como una señal para que se libere calcio. ¿Calcio que está dónde? Calcio que está almacenado dentro de la célula, en una estructura llamada retículo sarcoplásmico, o RS para abreviar. Es como un almacén de calcio interno. Pero, y aquí viene algo crucial y una diferencia importante con el músculo esquelético. El propio potencial de acción, a través de esos canales de calcio tipo L que están en los túbulos T,
y que causan la meseta, también permite la entrada directa de calcio a la célula, pero desde el líquido exterior. O sea, entra calcio de fuera y también se libera calcio de dentro. Exacto. Y ese calcio que entra desde fuera es absolutamente esencial para la fuerza de la contracción del corazón. De hecho, la fuerza con la que late el corazón depende mucho de cuánto calcio haya disponible fuera de la célula. Si quitaras el calcio extracelular, el corazón simplemente dejaría de latir con fuerza. Vaya, qué dependencia del exterior. O sea que los niveles de calcio en la sangre son súper importantes para el corazón. Importantísimos. Vale, y una vez que el calcio está dentro de la célula, tanto el que entró como el que se liberó, ¿qué pasa después? Ese calcio, ahora abundante en el citoplasma de la célula, se une a una proteína específica llamada troponina. Ajá. La unión del calcio a la troponina provoca un cambio en ella que a su vez permite que las proteínas que realmente hacen la contracción, la actina y la miosina, puedan interactuar. Empiezan como a deslizarse una sobre la otra y eso acorta la célula muscular. Ese es el mecanismo básico de la contracción muscular. Es similar a cómo funciona en el músculo esquelético una vez que el calcio está ahí. Y para relajarse, para que termine la contracción, supongo que hay que quitar ese calcio de en medio, ¿no? Al RS hay una bomba específica para eso, llamada cerca, y también cuando es expulsado fuera de la célula, a través de otro mecanismo, un intercambiador sodio-calcio y otra bomba de calcio. Al bajar los niveles de calcio libre dentro de la célula, la troponina vuelve a su estado original. La interacción entre actina y miosina se obtiene, y el músculo se relaja, se alarga de nuevo. ¿Y la duración de todo esto? ¿Contracción y relajación? Está directamente ligada a la duración del potencial de acción, especialmente a esa meseta de calcio. Mientras dura la meseta y entra calcio, la contracción se mantiene. Cuando la célula se repolariza y el calcio se retira, viene la relajación. Bien, creo que ya entiendo cómo una célula individual se contrae y relaja. Ahora ampliemos el zoom al ciclo completo, el ciclo cardíaco. ¿Qué eventos incluye? ¿Y cómo se relaciona con el electrocardiograma, el ECG, que vemos a menudo en los hospitales? Ujú. El ciclo cardíaco es básicamente todo lo que ocurre en el corazón desde que empieza un latido hasta que empieza el siguiente. Todo comienza con un impulso eléctrico que se genera de forma espontánea en el marcapasos natural del corazón, que es el nodo sinusal, allá arriba en la aurícula derecha. Ok. Ujú. El ciclo completo tiene dos fases principales que ya mencionamos, la sístole, que es el periodo de contracción y eyección de sangre, y la diástole, que es el periodo de relajación y llenado. Y el ECG, bueno, el electrocardiograma, es como una foto de la actividad eléctrica global del corazón durante ese ciclo. La onda P, que vemos en el ECG, representa la activación eléctrica, la despolarización de las aurículas. La P es de las aurículas. Exacto. Luego viene un pico grande, el complejo QRS. Eso muestra la activación eléctrica de los ventrículos, justo cuando empiezan a contraerse, o sea, al inicio de la sístole ventricular. Y finalmente, la onda T refleja la recuperación eléctrica, la repolarización de los ventrículos preparándose para el siguiente ciclo. Entendido. Y si el corazón late más rápido, por ejemplo, si hacemos ejercicio, ¿cómo afecta eso a la duración de la sístole y la diástole? Ambas fases se acortan lógicamente para que quepan más latidos en un minuto. Pero la diástole, el tiempo que tiene el corazón para relajarse y llenarse de sangre, se acorta proporcionalmente más que la sístole. Ah, o sea que el tiempo de llenado es el que más sufre. Claro, si la frecuencia cardíaca se dispara muchísimo, puede llegar un punto en que el tiempo de diástole sea tan corto que los ventrículos no alcancen a llenarse bien antes de tener que contraerse de nuevo. Y eso, claro, podría limitar la cantidad de sangre que se bombea en cada latido. Interesante. Hablemos un poco más de las cámaras. Las aurículas, esas cámaras de arriba, ¿son solo como salas de espera para la sangre o hacen algo más activo? Son principalmente reservorios, ¿sí? Permiten que la sangre que viene de las venas siga llegando al corazón incluso mientras los ventrículos están ocupados contrayéndose y expulsando sangre. Ujú. De hecho, gran parte del llenado de los ventrículos, como un 80%, ocurre de forma pasiva. Simplemente la sangre cae por diferencia de presión cuando las válvulas AV se abren. Pero, ¿y el otro 20%? Ah, ese 20% restante viene de la contracción activa de las aurículas justo al final de la diástole.
Es como un empujón final, o a veces se le llama patada auricular. ¿Y es importante esa patada? Bueno, en reposo quizá no sea absolutamente crucial para una persona sana, pero cuando el cuerpo necesita bombear más sangre, como al hacer ejercicio, esa contribución del 20% extra por la contracción auricular se vuelve bastante importante para asegurar un buen llenado ventricular y, por tanto, un buen volumen de bombeo. Entiendo. ¿Y los ventrículos, las cámaras principales de bombeo, cuál es su secuencia de trabajo para llenarse y luego expulsar la sangre? Mencionaste fases antes. Sí, pasan por unas fases muy definidas en cada ciclo. Primero, el llenado ventricular, durante la diástole. Las válvulas AB, la mitral en la izquierda, la tricúspide en la derecha, se abren y la sangre pasa desde las aurículas. Como dijimos, primero entra rápido, luego más lento y al final viene la patada auricular. Ok, llenado. Luego, Luego empieza la sístole con la contracción isovolumétrica. El ventrículo empieza a contraerse, la presión dentro sube muy rápido y ¡pum!, cierra las válvulas AB. Ese cierre es lo que oímos como el primer ruido cardíaco, S1, el LUB. isovolumétrica. ¿Significa que el volumen no cambia? Exacto. Por un instante muy breve, el ventrículo se está contrayendo, pero tanto las válvulas de entrada AB como las de salida, las semilunares, aórtica y pulmonar, están cerradas. Así que la presión sube muchísimo, pero la sangre no se mueve. ISO igual. Volumétrica, volumen. Contracción a volumen constante. Ya. ¿Y después de esa tensión? Cuando la presión dentro del ventrículo supera la presión que hay en la arteria correspondiente, la aorta o la pulmonar, entonces las válvulas de salida se abren de golpe. Ahí empieza el periodo de eyección. La sangre es expulsada con fuerza hacia las arterias. La eyección. La sístole propiamente dicha. Eso es. Y una vez que el ventrículo ha expulsado la sangre y empieza a relajarse, la presión dentro empieza a caer. Cuando la presión ventricular cae por debajo de la presión de la arteria, las válvulas de salida, aórtica y pulmonar, se cierran de golpe. ¡Tac! Ese es el segundo ruido cardíaco, S2, el DUB. El cierre de las de salida. Correcto. Y de nuevo, por un breve instante, todas las válvulas están cerradas. Las de salida acaban de cerrarse y las de entrada, AB, todavía no se han abierto porque la presión ventricular, aunque baja, sigue siendo mayor que la de la aurícula. A esto le llamamos relajación isovolumétrica. Otra vez isovolumétrica, pero ahora relajándose. Exacto. El ventrículo se relaja, la presión cae en picado, pero el volumen no cambia. Y ya cuando la presión baja lo suficiente, por debajo de la presión auricular, las válvulas AB se abren y vuelta a empezar el llenado. Y así, ciclo tras ciclo. ¿Qué secuencia tan precisa, de verdad? Mencionas la cantidad de sangre. Hay unos términos que se usan mucho. Volumen telediastólico, volumen telesistólico. ¿Qué miden exactamente? ¿Son importantes? No. Sí, son medidas clave para evaluar cómo está funcionando la bomba cardíaca. El volumen telediastólico, o VTD, es la cantidad total de sangre que hay en el ventrículo justo al final de la diástole, o sea, justo antes de que empiece a contraerse. Es el volumen máximo. Normalmente en un adulto en reposo son unos 110-120 mililitros. Ok, lo máximo que le cabe, digamos. ¿Y el otro? Luego está el volumen sistólico, o VS, que es la cantidad de sangre que el ventrículo expulsa en esa contracción. Suele ser unos 70 mililitros en reposo. También se llama volumen latido. Ajá. Y lo que queda dentro del ventrículo después de la contracción, porque nunca se vacía del todo, es el volumen telesistólico, o VTS. Suele ser unos 40-50 mililitros. Ajá. O sea, BTD, llenado, menos VS, lo que sale, da el BTS, lo que queda. Exactamente. VTD menos VS igual a VTS. Tiene sentido que quede un remanente, una reserva. Y la famosa fracción de eyección, se oye mucho en cardiología. La fracción de eyección, FE, es un indicador súper importante. Es simplemente el porcentaje del volumen total que había al inicio, el VTD, que el ventrículo logra expulsar, el VS. O sea, VS dividido entre VTD. Eso es. VS, VTD por 100 para darlo en porcentaje. Si tenías 120 mililitros VTD y expulsaste 70 mililitros VS, la fracción de eyección es 70-120, que es aproximadamente un 58-60%. Y eso nos dice que también está bombeando el corazón. Exacto. Es una medida fundamental de la función contráctil de la fuerza del ventrículo. Una FE normal suele estar por encima del 50-55%.
Si baja mucho, indica que el corazón no está bombeando la sangre de manera eficiente, lo que puede ser signo de insuficiencia cardíaca. Muy claro. Y para que toda esta sangre vaya en la dirección correcta y no se devuelva, las válvulas son esenciales. Mencionaste antes las AV, tricúspide y mitral, y las semilunares, aórtica y pulmonar. ¿Cómo funcionan exactamente? ¿Son simples compuertas? Bueno, funcionan como compuertas unidireccionales, ¿sí? Pero son estructuras bastante sofisticadas. Las válvulas AV, las que están entre aurículas y ventrículos, son como valvas finas, como velos. Ajá. Se abren fácilmente hacia los ventrículos cuando la presión en la aurícula es mayor, permitiendo el llenado, y se cierran suavemente cuando el ventrículo empieza a contraerse, para evitar que la sangre se devuelva a la aurícula. Eso se llama regurgitación. Además, tienen unas pequeñas cuerdas, las cuerdas tendinosas, que las sujetan a unos músculos en la pared del ventrículo, los músculos papilares. Estos músculos se contraen junto con el ventrículo y tensan las cuerdas para evitar que las valvas se abomben o prolapsen hacia las aurículas cuando la presión ventricular es alta. Ah, un sistema de anclaje para que no se den la vuelta. Justo. Y las válvulas semilunares, las que están a la salida de los ventrículos hacia la aorta y la arteria pulmonar, son algo distintas. Son como tres bolsillos o cúspides semilunares. ¿Por qué distintas? Son más robustas porque tienen que soportar presiones mucho más altas y flujos de sangre más rápidos durante la eyección. Se abren de golpe cuando la presión del ventrículo supera la de la arteria y se cierran también de golpe cuando la presión ventricular cae al inicio de la diástole, impidiendo que la sangre que acaba de salir se devuelva al corazón. Entiendo. Y hablando de arterias, ¿cómo varía la presión en la aorta, que es la principal arteria que sale del ventrículo izquierdo, durante todo este ciclo? Es lo que medimos como presión arterial, ¿verdad? Exactamente. La presión arterial sistémica que medimos en el brazo refleja lo que pasa en la aorta. Cuando el ventrículo izquierdo expulsa la sangre, durante la eyección, la presión en la aorta sube rápidamente hasta alcanzar un máximo. Ese es el valor de la presión sistólica, los famosos 120 milímetros de mercurio en una persona sana en reposo. El número alto. Ujú. El número alto, sí. Luego, cuando la válvula aórtica se cierra, al inicio de la diástole, se produce una pequeña muesca o rebote en la curva de presión aórtica llamada incisura dicrótica. Y durante el resto de la diástole, mientras el ventrículo se está llenando de nuevo, la sangre que está en la aorta sigue fluyendo hacia las arterias más pequeñas del cuerpo. Como no entra más sangre desde el corazón en ese momento, la presión en la aorta va bajando gradualmente. Hasta llegar a un mínimo. Exacto, hasta llegar a un valor mínimo justo antes del siguiente latido. Esa es la presión diastólica, el número bajo, típicamente unos 80 miligramos mercurio. Sistólica 120, diastólica 80. Los valores típicos. Esos son los valores de referencia, ¿sí? Todo este bombeo, subir la presión, mover la sangre, requiere un trabajo considerable por parte del corazón. ¿Cómo se mide o se visualiza ese trabajo? Que gasta en mover ese volumen de sangre, el volumen sistólico, contra la resistencia que le opone la presión en las arterias, la poscarga. Hay una forma gráfica muy útil para visualizar esto, que se llama el diagrama volumen-presión, o también asa-presión-volumen. ¿Un diagrama? ¿Cómo es? Imagina un gráfico. En el eje horizontal pones el volumen de sangre dentro del ventrículo y en el eje vertical pones la presión dentro del ventrículo. Durante un ciclo cardíaco completo, si sigues cómo cambian el volumen y la presión, se dibuja una especie de bucle cerrado. Ese bucle recorre las 4 fases que describimos antes. Llenado, aumenta volumen, presión baja; contracción isovolumétrica, volumen constante, presión sube mucho; eyección, volumen baja, presión alta; y relajación isovolumétrica, volumen constante, presión baja mucho. Un bucle que representa un latido completo. Exacto. Y lo interesante es que el área encerrada dentro de ese bucle representa gráficamente el trabajo neto realizado por el ventrículo en ese latido en particular. Es una herramienta muy poderosa para entender la mecánica cardíaca. Y ahí entran conceptos que a veces se oyen. Precarga y poscarga. ¿Están relacionados con este diagrama? Totalmente relacionados. La precarga se refiere, básicamente, al grado de estiramiento o tensión que tienen las fibras musculares del ventrículo justo al final del llenado, justo antes de empezar a contraerse. Está muy directamente relacionada con el volumen telediastólico VTD. Cuanto más lleno está el ventrículo, mayor es la precarga. El estiramiento inicial, vale. ¿Y la poscarga?
La poscarga es la carga o la resistencia contra la que el ventrículo tiene que trabajar para expulsar la sangre. Para el ventrículo izquierdo, la poscarga está determinada principalmente por la presión arterial en la aorta. Si tienes la presión arterial alta, hipertensión, tu ventrículo izquierdo tiene que hacer más fuerza, tiene más poscarga, para abrir la válvula aórtica y expulsar la sangre. Entendido. Precarga es el llenado, el estiramiento inicial, poscarga es la resistencia a la salida, la presión que tiene que vencer. Exactamente. ¿Y de dónde saca el corazón la energía para hacer todo esto? Trabaja sin parar toda la vida. Debe consumir muchísimo. Es una máquina metabólica increíble, pero muy demandante, sí. Obtiene casi toda su energía a través del metabolismo aeróbico, o sea, necesita oxígeno constantemente. Por eso es tan importante el flujo de sangre a través de las arterias coronarias, que son las que irrigan al propio músculo cardíaco. ¿Y qué combustible prefiere? Su combustible favorito por lejos son los ácidos grasos, las grasas. Le aportan entre el 70 y el 90% de la energía que consume. También puede usar otros sustratos, como lactato, que a veces recoge de otros músculos, y glucosa. Pero los ácidos grasos son los principales. Interesante que prefiera grasas. ¿Y es eficiente usando esa energía? Bueno, su eficiencia mecánica, es decir, cuánta de la energía química que consume logra convertir en trabajo útil de bombeo, no es altísima. En un corazón sano ronda el 20-25%. El resto se pierde como calor. Aún así es impresionante que funcione tanto tiempo. Y una de las cosas más asombrosas del corazón es cómo ajusta la cantidad de sangre que bombea según lo que necesite el cuerpo en cada momento. Si estamos descansando, bombea menos. Si corremos, bombea mucho más. ¿Cómo se regula eso? ¿Tiene algún mecanismo propio, intrínseco? Sí, tiene un mecanismo intrínseco fundamental, que es una de las maravillas de la fisiología cardíaca, la ley de Frank Starling. Frank Starling, ¿en qué consiste? Es bastante intuitivo en realidad. La ley dice que, dentro de unos límites fisiológicos, cuanto más se llenan de sangre las cámaras del corazón durante la diástole, o sea, cuanto mayor es la precarga, mayor el estiramiento de sus fibras musculares. Con más fuerza se contraerá ese músculo en el siguiente latido y, por tanto, más sangre bombeará, mayor volumen sistólico. Es como si el corazón tuviera una respuesta inteligente incorporada. Si le llega más sangre, automáticamente bombea más fuerte para sacarla. Exactamente. Es un mecanismo de autorregulación fantástico. Permite que el corazón ajuste su bombeo, latido a latido, a las variaciones en la cantidad de sangre que le retorna desde el cuerpo, el retorno venoso. Asegura que, en general, el corazón bombea toda la sangre que recibe, evitando que se acumule. ¿Y se sabe por qué pasa eso? ¿Por qué más estiramiento lleva a más fuerza? Se cree que tiene que ver con la física de las propias fibras musculares. Al estirarse un poco más, hasta cierto punto óptimo, la disposición de las proteínas contráctiles, la actina y la miosina, se vuelve más favorable para interactuar y generar fuerza. Hay como una mejor superposición entre ellas. Increíble autorregulación. Pero además de esto, el sistema nervioso también le da órdenes, ¿verdad? No puede depender solo de Frank Starling. Claro, el control nervioso es potentísimo y complementa a Frank Starling. El sistema nervioso autónomo, el que no controlamos conscientemente, tiene dos ramas que actúan sobre el corazón, la simpática y la parasimpática. El acelerador y el freno, ¿no? Exacto, esa es la idea. El sistema simpático, que se activa en situaciones de estrés, ejercicio, lucha o huida, libera noradrenalina y adrenalina. Esto tiene dos efectos principales en el corazón. Lo acelera, aumenta la frecuencia cardíaca, puede llevarla a cerca de 200 latidos por minuto. Y, muy importante, aumenta la fuerza de cada contracción. Es un efecto inotrópico positivo. O sea, más rápido y más fuerte. Correcto. El resultado es que la cantidad total de sangre bombeada por minuto, lo que llamamos gasto cardíaco, puede aumentar muchísimo, multiplicarse varias veces. Es como pisar el acelerador a fondo. Y luego está el sistema parasimpático, que actúa principalmente a través del nervio vago y predomina en situaciones de reposo y digestión. El freno. El freno, sí. Libera acetilcolina, que hace lo contrario. Frena el corazón, disminuye la frecuencia cardíaca, puede bajarla a 20-40 latidos o incluso, en casos extremos, pararlo brevemente hasta que escapa. Y también reduce un poco la fuerza de contracción, aunque este efecto es menos marcado que el del simpático y afecta más a las aurículas que a los ventrículos. Sí, acelerador y freno, trabajando juntos para ajustar el rendimiento del corazón a cada necesidad.
tiene todo el sentido. Y ya para ir cerrando, influyen mucho las concentraciones de iones en la sangre, como el potasio y el calcio, en cómo funciona el corazón. Mencionaste el calcio varias veces. Son absolutamente críticos. Pequeñas variaciones pueden tener efectos grandes. Por ejemplo, un exceso de potasio, K+, en el líquido extracelular es muy peligroso. Hace que el potencial de membrana en reposo sea menos negativo, lo que debilita la señal eléctrica y la contracción. El corazón se vuelve dilatado, flácido, late más lento y puede incluso bloquearse la conducción eléctrica entre aurículas y ventrículos. O sea, el potasio alto es malo. ¿Y el calcio? Vaya. Así que el equilibrio iónico es fundamental. Fundamental. Por suerte, el cuerpo tiene mecanismos muy finos para regular las concentraciones de estos iones, especialmente el calcio. ¿Y la temperatura corporal afecta al corazón? También influye directamente. El aumento de la temperatura, como cuando tenemos fiebre, acelera el metabolismo celular y, por tanto, aumenta la frecuencia cardíaca. Por cada grado Celsius que sube la fiebre, el corazón puede acelerarse unos 18 latidos por minuto. Ah, por eso tenemos taquicardia con fiebre. Exacto. Y al revés, la disminución de la temperatura, la hipotermia, ralentiza todos los procesos y disminuye significativamente la frecuencia cardíaca. Ujú. Bueno, creo que hemos hecho un recorrido bastante completo, ¿no? Desde entender cómo las células cardíacas, con esos discos intercalados, trabajan juntas como un sinsitio, Ajá. pasando por esa señal eléctrica tan particular con su meseta, que permite una contracción larga y a la vez protegida por el periodo refractario. Clave, ¿sí? La importancia vital del calcio que viene de fuera para la fuerza de contracción, las fases tan precisas del ciclo de bombeo con sus contracciones y relajaciones isovolumétricas, Ujú. el papel crucial de las válvulas para dirigir el flujo y finalmente cómo se regula todo, por sí mismo, con esa ley de Frank Starling tan elegante, y por las órdenes del sistema nervioso, con su acelerador y freno. Exacto. Al final, si juntas todos estos detalles que hemos ido desgranando, lo que emerge es la imagen de una máquina biológica, de una eficiencia y una capacidad de adaptación realmente asombrosas. El corazón está constantemente ajustando su rendimiento, latido a latido, basándose en principios físicos, químicos y eléctricos para suplir las necesidades cambiantes del cuerpo. Es fascinante cómo integra todos estos mecanismos de forma coordinada. Totalmente. Y para quienes nos escuchan, quizás una reflexión final para llevarse. Hemos visto esta increíble capacidad de adaptación del corazón, demostrada por mecanismos como Frank Starling y el control nervioso, que le permiten responder a demandas agudas. Pero, ¿qué nos dice esto sobre su resistencia o quizás su vulnerabilidad a largo plazo? Pensemos en situaciones crónicas, por ejemplo, el entrenamiento intenso y mantenido de un atleta, que demanda mucho del corazón constantemente. O al revés, una enfermedad como la hipertensión arterial, que le obliga a trabajar contra una poscarga elevada día tras día, año tras año. ¿Cómo podrían estos mismos mecanismos adaptativos, que son tan útiles a corto plazo, llevar con el tiempo a cambios quizás no tan buenos, cambios estructurales o funcionales en el propio corazón? Es algo para seguir explorando, ¿no? Definitivamente. La adaptación crónica del corazón es otro capítulo fascinante.